Buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada sobre el panel de hoy y definitivamente agradecida por nuestros panelistas por compartir su experiencia y su peritaje en lo que Jessica había mencionado. En realidad son tiempos bastante retantes. Les apreciamos de verdad y apreciamos todo lo que hacen para apoyar a los estudiantes, familias y educadores. Y con eso me gustaría presentar nuestro panel. Tenemos a Orlando Johnson, maestro de matemáticas y ciencias y coordinador Sunanda Kushon, de Garfield Elementary School y también el centro de East Bay Youth Center como EBASI en Oakland. Tenemos al ejecutivo David Kakashiba y padre y organizador de la comunidad Evangelina Lara. También tenemos de Martin Luther King en San Francisco, director Michael Exien y el coordinador de comunidad Leslie Hu. Finalmente tenemos a Avi Fernández, director de las escuelas comunitarias. Muy bien, entonces este panel es un poquito más amplio que lo normal, pero pensamos que es importante el compartir ejemplos de cómo las comunidades han dirigido sus necesidades según estas evaluaciones. Como lo mencionamos, ninguna escuela es la misma, entonces lo que queremos ver es cómo estas escuelas han abordado diferentemente estas oportunidades. El formato es lo siguiente. Le haré una pregunta a cada panelista, así como también a Abe, y luego lo vamos a abrir a la audiencia. Por favor, dejen sus preguntas en la configuración y a los panelistas tienen 3 minutos para contestar cada pregunta. Con eso vamos a comenzar y vamos a comenzar con la escuela comunitaria al señor Orlando y Sunanda. Gracias. Gracias por estar acá con nosotros después de nuestras vacaciones de invierno. Bueno, para comenzar nuestro proceso, en el 2015, ¿puedes compartir cuáles fueron los factores que tomó la decisión de hacer la transición y a la misma vez cuáles fueron los primeros pasos? Si puedes decirnos cómo los educadores, padres y estudiantes se involucraron en ese proceso. Bueno, voy a comenzar, señora Cushon. Lo primero que hicimos, hay que poner atención. Hay que poner atención a también lo que fue las matriculaciones fueron muy diferentes. Nosotros somos una escuela intermedia casi por 100 años. Comenzamos 2,000 estudiantes y luego ahora con 120 casi nos cerraban. Las calificaciones eran muy bajas por los últimos, no sé, 5 o 7 años antes de que yo me convirtiera en el director. Después tuvimos muchos maestros que se fueron en lo que vienen temas importantes, en las clases importantes. Entonces, eso fue lo que existió lo que pasó cuando yo me convertí en director y por eso es de que tomamos estos cambios. ¿Le gustaría añadir algo, señora Cushon? Bueno, los primeros pasos es de que no queríamos mover, primero queríamos indagar un poco, queríamos hacer encuestas a los interesados dentro del distrito escolar en Los Ángeles. Nosotros hacemos una encuesta. Hicimos una encuesta original de nuestros padres, familias, de los maestros, de los estudiantes, de qué querían ver en su escuela, porque vimos que yo creo que la cultura de hoy es que los padres tienen más opciones y estaban optando por otras cosas. Entonces, ¿qué quieren ver en su escuela? Y cuando empezamos a crear confianza en los maestros, que en realidad no estaban cambiando, es de que fuera una colaboración y empezamos a crear eso, usamos la información otra vez para crear un plan y después lo que hicimos es de que pedimos autonomía del contrato de UTLA, del sindicato de maestros, por los problemas con los maestros. A veces teníamos también a la misma vez vacancias y poníamos a alguien ahí. Entonces,
Queríamos en nuestra escuela gente que que creyera en el cambio, tener esa autonomía era importante y después tener un acuerdo de entendimiento con el Distrito Escolar de Los Ángeles y con el Sindicato de los Maestros y su comité, y eso nos dio credibilidad. Yo creo que en realidad fue el comienzo de la racionalidad y de lo que hicimos al comienzo para comenzar esta jornada. Muchísimas gracias por ese contexto. Y mencionaste UCLA. Sí, UCLA, no, lo que es principal para este modelo de escuelas comunitarias es que hay socios principales, ¿no? Con este comité, pero no es solamente el único socio que tenemos. En este modelo de escuelas comunitarias tenemos varios otros socios y organizaciones. La razón por la cual menciono UCLA es porque personas que quieren ir al colegio, ¿no? Ellos son uno de los mejores escuelas en el país, ¿no? Y también puede atraer a otras organizaciones a querer asociarse con nosotros. Así que ha sido fantástico hasta ahora. Estoy muy emocionado de ver hacia qué dirección vamos. Muy bien, gracias por el contexto. Y bueno, una decisión temprana en base a esa evaluación de necesidades temprano es enfocarte en el mantenimiento de personal. ¿Puedes compartir un poco más de por qué tú identificaste esto como la primera prioridad y también los primeros pasos que tomaste para atender la problemática, incluyendo quiénes estuvieron involucrados y cómo? Y por último, por favor, comparte un poquito más del impacto de ese trabajo que tú hiciste para enfocarte en esto de la retención de personal. Y bueno, eh, creo que lo principal que puedes tener para tener una escuela fenomenal es tener unos maestros fenomenales, ¿no? El estado de estar teniendo reemplazos comúnmente, de estar cambiando materias, sin importar el plan que tengamos, este no va a ser exitoso. Ese es el primer paso para atender. Lo que hicimos es contratar a personal para la instrucción. UCLA nos ayudó también a tener el primer acceso a los estudiantes maestros que estaban completando el programa. Entonces, una vez que tuvimos acceso a esos estudiantes, a esos, perdón, maestros sobrantes, pudimos tener sistemas más innovadores, ¿verdad? Que de maestros que creían que podíamos cambiar el mundo, ¿no? Esto agregó muchísimo en términos de cambiar la cultura. También envía un mensaje a nuestros estudiantes de que ellos importan en vez de ver a un estudiante distinto cada día, ¿no? ¿Hay algo que quiera agregar usted, señorita Cushon? Sí, nuestro equipo de liderazgo se enfocó en el apoyo a los maestros. Eh, eh, Hicimos un programa, ¿verdad?, en torno a los maestros para el apoyo de ellos, en donde había esta visión de que querían estar comprometidos a quedarse aquí para que no hubiera relevo de maestros. Este era un problema, especialmente en esas escuelas donde hay estudiantes de altas necesidades. Algunos de los impactos que hubo, claro, yo diría que fue que cada año, desde que empezamos este plan, que empezamos con este plan de maestros estables, no hubo vacancias y esto empezó desde que tuvimos la sociedad. Entonces hubo más estabilidad. También los estudiantes estaban más conectados a sus maestros. También nuestra tasa de referentes también bajó. También el puntuaje de los exámenes también subió. No habíamos tenido esto en 6 años hasta que hicimos las sociedades, hasta que los estudiantes pudieron ver que había una instrucción constante. Y una vez que ya tuvimos estas pequeñas estrategias y además, sumándole a esto, era tener la calidad de instrucción para ayudar a esos estudiantes. También nos ayudó a construir en lo que tratábamos de convertirnos en maestros en esto de la pedagogía y antes fuimos de escuela preparatoria
escuela, perdón, secundaria, hasta el 9 al 12 también. Como digo, yo creo que los maestros hicieron un trabajo fenomenal y dado a que teníamos una escuela pequeña muy conectada, cada uno de los estudiantes eran muy especiales, no solamente los de Magnet, no solamente los de educación especial, cada uno de los niños se le veía como especial. Así que esto es el principio hasta ahora. Muchísimas gracias a ambos, fue de mucha inspiración y muy bonito lo que contaron, ¿no? De lo que se puede lograr cuando se invierte en los estudiantes y cuando se invierte en el personal. Vamos entonces a pasar a a David y Angelina de Garfield. 13 años han sido ya desde que el EVAYC se ha asociado con Garfield Elementary. Ustedes ya hicieron 2 evaluaciones de necesidades, más recientemente en el 2012. Para poder entender las preocupaciones de estudiantes, familias y del personal, también me gustaría que nos digan ustedes un poco más de su proceso. Y si pueden, por favor, incluir algunos detalles de qué fue lo que provocó tomar enfoque en particular, quiénes estuvieron involucrados en la campaña. Y bueno, ahora les cedo la palabra a ustedes. Gracias. Gracias. En ese momento, Garfield había pasado por ya varios otros directores o principales. Es una escuela que no tenía cohesión, un sentido fuerte de cohesión y tampoco contaban con el capital. Entonces, entre los profesionales y la construcción y también las familias y los profesionales. Entonces, contratamos a un principal nuevo, era joven, 20 y pico, inclusive su experiencia como maestro, aunque era buena, no era muy larga. Entonces, él rápido se enfrentó a muchísima resistencia al cambio positivo entre el personal. Mientras tanto, estuvimos esperando un proceso de más de un año, debatiendo, hablando sobre la necesidad de que nos organizáramos, ¿verdad? Padres de base, líderes, y también elevar la opinión y la voz de los padres sobre cómo operar en las escuelas. Así que pudimos conseguir a un organizador muy experimentado que había trabajado con las escuelas, particularmente en un movimiento muy pequeño en Oakland Unified. Ella habló muchísimo sobre su experiencia en torno a organizar a padres y a estudiantes. Estaba muy familiarizada con el movimiento de escuelas pequeñas. Y bueno, en los meses próximos, él estuvo de acuerdo en ser un auspiciador de una campaña de escucha. Entonces, lo que hicimos fue empezar a tener conversaciones de uno a uno con muchos padres. Y creo que al final fueron casi 200 padres con los que contactaron en este proceso de varios meses, ¿no? De tener estas conversaciones de uno a uno. Y desde entonces aprendimos que muchos padres, primero que nada, evaluamos los datos de las escuelas de lectura y no era muy buena, ¿no? Eran muy bajas las tasas de lectura en todo el estado y también observamos algunas de las disparidades raciales. Nuevamente, creo que personas no tenían un sentido o una fundamento más bien del cómo luce eh, esto. Los padres se sintieron
muy fuertes de poder tener unas relaciones de colaboración y para ver de qué mejor manera podían ayudar a sus hijos en las escuelas y viceversa. Un grupo de padres entonces hicieron varias visitas de investigación, evaluando distintos modelos de estructuras, programas, de estrategia que podía tener una fundación de comunicación. Vimos esto en Oakland Unified y también vimos esto, ¿verdad? Previo a la pandemia, pero también vimos esto en reuniones a través de Zoom, donde creo que fue en escuelas en Arizona que crearon una academia de padres y maestros. Esta estrategia a través de varias actividades de recursos, los padres, todos colectivamente creamos un concepto que le llamamos de que íbamos a hacer 5 conjuntos de cara a cara, oportunidades de cara a cara para estudiantes y padres, de conversaciones de 1 a 1 y un proceso para poder construir relaciones y poder aumentar números o fortalecer números, y que también hablaran de sus propias experiencias y de que hablaran de cómo ellos juntos pueden trabajar juntos para ayudar a los estudiantes. Estuvimos implementando esto ya por varios años. Yo creo que en ese momento el principal pensó que era de mejor interés de tener un cuerpo de padres que estuvieran impulsando a la escuela en hacer mejoras concretas y que hubiera logros académicos. Los padres se daban cuenta de esto y los padres se tomaron todo esto muy bien. Ver esto de padres que estaban dispuestos a hacer este tipo de trabajo. Esta comunidad es largamente inmigrante, lingüísticamente y étnicamente diversa. El idioma puede ser un recurso, pero también puede llegar a ser una barrera. Sí, perdón, David, tengo que pausarte aquí. Hay tanto a compartir. Queremos poder hacer la siguiente pregunta también para nuestro otro panelista, así que te pido disculpas. Tenemos 1 minuto para esta pregunta. Yo creo que va a volver a surgir en la reunión principal. ¿Cuáles son ¿Pudiera compartir qué funciona bien en ese proceso y qué harían diferente para las personas que están explorando un concepto como así? Y tiene 1 minuto para esta. Sí, creo que la señora Evangelina va a tomar esta pregunta. Señora Evangelina. Sí, pues lo que se seguiría haciendo, lo que se trabajó bien es involucrar en las partes, como ya lo mencionó el señor David, los padres. Se formaron 3 comités, uno a los aprendices de inglés como segundo idioma, otro de los padres con niños con necesidades especiales, y el otro fue el core team. Entonces, el involucrar a las personas que tenían injerencia o esa responsabilidad, en este caso los padres que trabajaban conjuntamente con los maestros, fue algo muy exitoso, porque tuvieron ese sentido de pertenencia, de trabajar para el bien común, en este caso los niños, ¿verdad? Que los niños tuvieran éxito en la lectura que ya mencionó el señor David, y en la cultura latina era que los niños fueran reclasificados antes de dejar la escuela elemental. La cosa que no trabajó, que haríamos diferente,
es, desde mi punto de vista, es que los nuevos maestros que se incorporan año con año a una escuela como Garfield tuvieran anualmente un liderazgo, porque esos maestros llegan nuevos y aceptan los Focus 5, o sea, las 5 reuniones cara a cara, 3 al año, al principio, mediano y final de año, cara a cara con el maestro, y 2 en manera grupal. Lo que yo haría diferente es que esos maestros nuevos tuvieran esa capacitación para que le siguieran haciendo la labor más efectivamente. Thank you for that, Evangelina. Really Muchas appreciate it. gracias, señora Evangelina. Definitivamente lo apreciamos y ojalá que lleguemos un poquito más a la siguiente sesión de las preguntas. Ahora me gustaría pasarle la voz a la escuela de Martin Luther King. Entonces, conforme ser parte de una escuela, hemos acogido el tema de las mejoras, algo que ABA nos ayudó. Entonces, ¿pudieras compartir unos ejemplos de las evaluaciones que ustedes llevaron a cabo y cómo involucraron a todos los interesados en estos temas? Hablamos un poquito sobre las mejoras continuas y cómo en realidad es intergrupal para involucrar a los estudiantes, padres y educadores. Me gustaría dar un poquito de historial antes de comenzar a hablar. Primero que nada, en MLK, por sus siglas en inglés, está situado en una de las ciudades más caras, pero donde nosotros estamos situados no tenemos o no encajamos. Tenemos altos números de pobreza. Nuestra tierra está contaminada. La población está encarando diferentes dificultades. Un cuarto de estos estudiantes son estudiantes aprendices de inglés. También los números a veces están muy bajas dentro de las calificaciones de las otras escuelas. También la mayoría de las referencias son las que tenemos nosotros y de quejas eran las de nosotros. Entonces, venimos y cambiamos la escuela a una escuela comunitaria. Leslie, ¿qué hicimos al respecto? Bueno, hicimos nosotros diferentes cosas. Quiero a la misma vez estar muy enfocada en lo que vienen siendo las cosas en concreto que llevamos a cabo. También quiero ser muy clara de que cuando nosotros hablamos sobre lo que viene siendo una evaluación, es de que nosotros creamos una forma muy sistemática de escuchar. Estamos escuchando a los jovencitos, escuchando a los padres y a los educadores. O sea, es simplemente una forma muy elegante de decirlo, pero para mí lo es más fácil para mí entender lo que estamos tratando de hacer es esto. Hicimos 2 evaluaciones que quisiera yo subrayar, que yo pienso que fueron muy importantes, que es una evaluación de matemáticas. La gente se confunde mucho cuando yo hablo de las matemáticas y academia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todavía en esta narrativa de cómo eran las escuelas comunitarias que eran servicio. Para mí eso no era el enfoque. Yo soy una trabajadora social escolar y esa era mi vida antes de venir acá y piensan ustedes que tal vez mi prioridad era la salud mental. No, siempre ha sido la estructura. Hay que pensar en la estructura, en cómo nosotros y qué es lo que nosotros hemos logrado y cómo hemos logrado en realidad una reducción de suspensiones en un 90%, también referencias o amonestaciones en un 90%. También hemos incrementado un 7% en los exámenes y lo hicimos muy intencionalmente. Una de las formas es con la continuación de mejoras por medio de nuestro programa de matemáticas. O sea, no sé cómo dar clases de matemáticas, pero repasé el currículum de matemáticas, juntas especiales de matemáticas, me senté en las aulas, analizamos mucha academia de los estudiantes y después trabajamos con los maestros. Comenzamos un programa piloto donde teníamos información, teníamos clases de aceleramiento donde los maestros de matemáticas, bueno, básicamente es una clase de intervención para los niños que nosotros evaluamos hacia dónde se encuentran sus habilidades y destrezas. Basado en eso, fundamos un programa piloto donde 2 maestros estaban llevando estas clases. Coenseñaron al personal después de escuela y lanzamos intencionalmente para cerrar esas lagunas entre la conexión
tuvimos una clase en la red. ¿Por qué? Porque nuestro currículum no nos permite cerrar esas lagunas de desconexión. Entonces, alineamos los líderes comunitarios, proveímos capacitación a los líderes comunitarios, también los tutores, todas estas gentes en este programa de educación, y lo hicimos todos para llevar a cabo este programa piloto. Mientras tanto, viendo la información de cómo los chicos estaban rindiendo para reajustar cada mes todo el año. Entonces, esa fue una forma muy intencional donde nosotros cogimos la información, escuchamos lo que los niños estaban necesitando y lo ajustamos el programa basado en ello y alineamos a las familias, los jóvenes y los compañeros comunitarios. Todos estuvimos en la misma página para dar la prioridad a las matemáticas para los jovencitos. Esa fue la primera evaluación que llevamos. O sea, no siempre tiene que ser la estrés o la emoción, sino también debe de ser académico. Para esto son las escuelas. Y la segunda es una encuesta de salud. Nos tomó 8 meses para hacerlo. Formamos un equipo. Era de todas las cosas que necesitamos y subrayamos. O sea, era eso, era casi lo mismo. Basada en esa información comprensiva que nosotros pasamos muchas horas, nosotros no somos investigadores, o sea, era como yo tratar de regresar a escuela formal. Yo no soy experto en ello, o sea, nosotros llamamos personas, formamos un equipo, tuvimos equipos de enfoque con los jóvenes, padres y maestros, de cómo dirigir esta encuesta ellos mismos. Después, analizamos la información y pudimos ver esa información colectivamente y después revisamos cómo las escuelas y las estrategias las llevamos a cabo. Nosotros tuvimos en sí un coordinador y después dimos prioridad a las cosas que estábamos haciendo, porque sabíamos que nuestros niños estaban diciendo que estaban en realidad muy estresados, de verdad. Y hay punto para todo esto. Sí, me encantan todos los puntos y lamento que te haya interrumpido, pero tengo que hacer la otra pregunta, pido disculpas. Y bueno, voy entonces a transicionar sobre las escuelas comunitarias. Ustedes al principio, ¿no? De esta transición tuvieron una adopción de aprendizaje basado en proyectos en toda la escuela. ¿Podrías compartir con nosotros sobre el proceso reflexivo de la escuela para reimaginar la enseñanza y el aprendizaje con un enfoque de aprendizaje? Y bueno, cuentas con 3 minutos. Sí, es una muy buena pregunta, así que voy a volver a ese diagrama que Abel compartió previamente. Si ustedes piensan en términos de todos los servicios y las academia y la intersección de estos, porque estamos hablando de que esto es un modelo de escuelas comunitarias. En esa intersección, contamos con estudiantes, maestros, y lo que les estamos diciendo aquí en nuestra escuela comunitaria es que no hay nada más importante que la relación entre el estudiante y el maestro. Es ahí donde sucede toda la magia. Entonces, el modelo de escuela comunitaria, hicimos un pequeño cambio en el corazón, ¿no? Para poder atender asuntos de las aulas, de algunas aulas donde habría tal vez ciencias y matemáticas y otros laboratorios de lectura. ¿Cómo se supone que un maestro pueda atender todos estos asuntos? Estos realmente apoyan las necesidades de los estudiantes y la familia, pero se trata también de cómo podemos apoyar también a los maestros que están involucrados en construir. Entonces, en este diseño estamos buscando manera de poder dar todas estas servicios integrales. También estamos buscando dar de que haya un centro para las artes donde haya manera de conectar y que haya un sentido de comunidad. También nos asociamos con otras fundaciones donde vinieron a hablarles a maestros, pero también la base de aprendizaje en base a proyectos es que también trajo un enfoque distinto a la instrucción que permitiría a los maestros poder satisfacer las demandas de los estudiantes en las aulas escolares y de ahí poder evaluar qué debería de suceder luego. Y bueno, todo esto en torno a las escuelas comunitarias tiene que pasar primero por el coordinador de la escuela y debe de haber respaldo para poder deshacernos de todas las barreras, porque toda esta equidad es muy diversificada, es demasiado complejo para
para que recaiga en solo una persona. Contamos con un conjunto de individuos trabajando en esto. Entonces, lo que hicimos fue evaluar esto y ver cuáles serían los mejores servicios, ¿no? En base a esta evaluación de necesidades, cuáles van a ser las mejores maneras para respaldar a nuestros estudiantes y a los maestros. Todas esas respuestas tienen que venir de los estudiantes y de los maestros. Entonces, lo que hicimos es movernos hacia esa dirección. También hablamos con personas en torno a este modelo de escuelas comunitarias, ¿no? Llevamos a personas hasta Texas, a lugares donde tienen este modelo de escuelas comunitarias para ver qué es lo que están haciendo y que lo están haciendo bien. Y traer todas esas ideas a nuestras escuelas, tener una conversación en torno a dónde necesitamos estructuralmente enfocarnos y hacia qué dirección debemos de ir. Todo esto va a poder mejorar nuestro ciclo de mejora continua. Y nuevamente les digo, yo soy una persona que le gustan las matemáticas y a Leslie le gusta mucho la ciencia. Ella es maravillosa también. Es una trabajadora social también que le gustan las matemáticas. Me encanta que hemos podido escuchar de dos distintas escuelas comunitarias y me encanta mucho toda esta pieza de investigación que están integrando a todo esto. Y bueno, sabemos que es un poquito tarde, Ave, para ti que estás con nosotros. Te agradezco que estás en Nueva York. Y bueno, la cultura de la mejora continua es muy, muy importante en lo que entramos a este modelo de escuelas comunitarias. Para aquellas personas que están en la llamada esta noche, cómo ellos podrían, ¿verdad?, comenzar ese proceso de escuelas comunitarias. ¿Cuál sería un paso ahora que les podría encaminar a ese camino, ¿no?, hacia ese modelo años por venir? Sí, gracias por la pregunta. También me encanta muchísimo las sociedades que han formado aquí entre todos los paneles y bueno, felicidades a todos los organizadores de hoy. Bueno, lo más importante aquí es ver cómo podemos construir una cultura de mejora. No se trata nada más de construir cosas, es cómo podemos mejorar todo lo que hacemos. Esto incluye construir una práctica de forjarnos metas, ¿no? Y tampoco tenerle miedo a fallar, ¿no? Es a veces difícil, ¿no?, el poder lograr esto. Algo concreto que debemos de tener en mente es que es la manera en que nuestra relación, cómo observamos los datos, ¿no? Creo que esto lo podemos mejorar. Creo que hemos sido condicionados por un número de razones, de ver esto como algo que algo negativo, digamos. Entonces, hay veces que pensamos o recibimos tal recurso o no, recibimos tal financiamiento o no. Entonces, yo creo que todo esto viene con conclusiones de que si vamos a ser exitosos o no vamos a ser exitosos. Lo que debemos de hablar es no explorar esto como algo negativo, veámoslo como algo positivo. Cómo los datos pueden aclarar algo para nosotros, esclarecer algo para nosotros, inclusive dónde se encuentran las oportunidades en nuestra comunidad, cómo podemos planificar de distinta manera. Y claro, como ya escucharon muy buenos ejemplos, cómo podemos tener una medida y mejorar en el camino, ¿no?, en el trayecto. Así que todos estos datos debemos evaluarlos como una ocurrencia, una eventualidad. Y yo creo que esto es algo que debemos de tener en mente. Y lo principal que están haciendo ahora mismo es que están alineados a eso y por otro lado también es un poquito a lo que hablo, ¿no?, de ver estos datos de manera negativa. Así que dejemos de verlo de manera negativa y empezar a verlos de manera positiva. También involucrar a más personas en esto creo que sería muy buen paso de preparación en el camino. Esto quiere decir que muchas veces nosotros suponemos que cuando las personas están involucradas en este trabajo, participación significa participación. Esto requiere al análisis de los datos. ¿Quién decide
yo les alentaría a todas personas que suman a partes interesadas temprano en el proceso, y así van a tener resultados más positivos. Sí, sí, debemos de recordar mucho ese punto que tú haces de ver los datos de manera positiva y no negativa. Hablemos de esa inversión de $3,000 millones en California, que es parte de esta colaboración de California. Me pregunto si ustedes pueden ayudar a las personas a cómo va a equilibrar estas metas para la transformación y la necesidad de poder empezar por un lado, ¿no? Cómo crear una noción de ser dueños del proceso. Sí, todos somos dueños de esos $3,000 millones, así que buen trabajo. Sí, es muy, muy emocionante, y sé también que puede ser, ¿verdad?, muy abrumador también. ¿Qué vamos a hacer con estos fondos? Lo que sucede a veces es cuando estamos en estos procesos, nos damos cuenta que podemos hacer mucho con esto. ¿Cómo saber qué hacer, ¿no? De estas miles de cosas por hacer. No quiero trivializar muchísimo esto, pero deben de confiar en el proceso. Hemos desarrollado un proceso de 8 pasos en nuestra evaluación de necesidades. Están ya familiarizados con esto. Esto incluye cosas como guía de cómo construir un equipo, también evaluar datos existentes, también ver si hay manera de que haya entrevistas individuales, cuestionarios. También las preguntas deben de ser qué fue lo que aprendiste y qué sigue, ¿no? En cada uno de estos pasos en el proceso, al principio parece que nunca vamos a terminar este proceso, ¿no? Es muy abrumador, pero conforme vas avanzando, empieza ya a acomodarse las piezas. Mientras que ustedes se mantengan fijos en el proceso, se lo prometo que va a aclarecerse más luego. Y otra cosa que les recomendaría es que tengan dos opciones, ¿no? Dos opciones donde ustedes definen el éxito de esto. Tener, por un lado, los proyectos que son de prioridad, el de ver cómo podemos aumentar y bueno, también hablar de cómo tener estas estrategias principales de matemáticas y ciencias, también tener planes a futuro, toda esta estrategia a futuro. Nuevamente, asuntos que deben ser influidos por esa evaluación de necesidades que ya hicieron. Y bueno, por el otro lado, pueden ustedes priorizar asuntos que requieren menos tiempo, menos esfuerzo o requieren menos financiamiento. Siguen siendo significativos con las prioridades que tienen, con las prioridades que las personas mencionan son importantes hacer. Y también, por ejemplo, una de ellas es asegurar de que haya interpretación en sus reuniones para que haya más participación de las personas. Por ejemplo, en esta temporada, el poder distribuir una prueba de COVID, todos estos asuntos, creo que ambas, ¿verdad? Son muy importantes hacer. Lo que sucede si no están estos asuntos es que personas se van a desconectar porque no pueden ver a futuro, no pueden ver el valor de esto. But we're not really changing anything, right? We're just kind of working in the margins. And where's like the real hardcore systems work that I get goosebumps about? Where's that stuff? You want to do both things. Queremos atender ambos aspectos porque las personas van a apoyarles de una manera u otra y se van a mantener ¿verdad? En participación. Es muy importante que respaldemos todo este tipo de trabajo también. Muchísimas gracias, Ave, y gracias a todos ustedes por la contribución que han dado a este panel. Vamos entonces a